Yo. Bueno, ahora vamos a ver un modelo de regresión lineal simple. Vamos a volver a hacer los cálculos respectivos y vamos a hallar hasta el r cuadrado ya. Hasta ese dato vamos a resolver ya para este modelo. Bien, tenemos los siguientes datos y nos dice que determinemos el modelo y vamos a hallar los diferentes, los diferentes estimadores. Ya. Entonces, familia, vamos a colocar aquí en el Excel para ser más rápido. 5 y 6. Entonces, tenemos acá el ingreso y el consumo. Hay que definir el ingreso, va a ser nuestra variable X, y el consumo va a ser nuestra variable Y. ¿Ya? Definimos entonces el ingreso. El ingreso va a ser 700, 800, 900, 1000, 1100 y 1200. ¿Ya? Esto de acá, el consumo siempre va a ser Y, ¿ya? Porque el consumo va a depender de nuestro ingreso. Igual aquí lo aclara en el ejercicio. Entonces, si es que no lo aclara, ustedes hacen ese análisis, ¿ya? Pero siempre el consumo depende del ingreso. O sea, es una ecuación macroeconómica donde el consumo, a medida que nuestro ingreso aumente, nuestro consumo va a aumentar. Eso es lo que nos dice ya. Pero bueno. Esta vez no vamos a usar matrices, se lo puedo usar matrices, pero esta vez vamos a usar el- las ecuaciones definidas que ustedes se aprendieron en el parcial, ¿ya? Entonces vamos a usar estas ecuaciones de acá. Para empezar, vamos a hallar los datos que necesitamos. Siempre me gusta siempre colocar datos. Entonces, sumatoria de X, sumatoria de Y, necesito sumatoria de Y, sumatoria de X sub Y y sumatoria de X al cuadrado. Ya. Algo que quiero que quede claro también. También voy a colocar la sumatoria de Y al cuadrado ¿por qué no? Esto ya. Algo que quedo, y algo más. Falta el N. Algo que quiero que quede claro es que cuando vean minúscula no es lo mismo que cuando haya mayúscula, ¿ya? Por ejemplo, sumatoria de X de los datos de X no es lo mismo que, por ejemplo, esto no es lo mismo que esto, ¿ya? Aquí tenemos la sumatoria de las derivaciones de X al cuadrado y aquí tenemos la sumatoria de los datos de X al cuadrado, ¿ya? Esto va a ser igual a todo esto, ¿ya? Pero en realidad no es igual a todo esto, en realidad las derivaciones están aquí abajo. Haciendo los cálculos rápidos sale así. Esto. Aquí están, desviaciones, aquí están, esto, ¿ya? Las desviaciones de X son iguales a todo esto de acá, ¿ya? Eso es lo que quiero que quede claro. Por ejemplo, el licenciado les puede dar esto, o les puedes dar este y este, entonces ustedes van a tener que resolver todo esto para hallar esto. Y obviamente, esto de acá son dos formas de resolverlo, ¿ya? Eso cuando si es que alguno va a usar el formulario, claro, ¿ya? Entonces empezamos. N, ¿cuántos datos hay? Son 6 datos. Sumatoria de X, ¿ya? Y acá colocar una tabla. Entonces aquí voy a colocar sumatoria. Esto de acá lo crea rápido, sumatoria de todo esto. Y aquí tengo la sumatoria de X, la sumatoria de Y, ¿ya? Ahora bien, aquí voy a colocar X elevado al cuadrado. Entonces sería esto al 94. Si alguno no sabe esto de acá, le puede poner multiplicado por sí mismo. Da igual.
¿ya? Y lo mismo para y al cuadrado. Yo quiero sumatorias y voy a tener acá sumatoria de x al cuadrado y sumatoria de y al cuadrado. Me falta sumatoria de x por y, entonces quiero buscar x por y. Tenemos la sumatoria. Ya, entonces aquí va a estar esto. Con esto ya es suficiente. Si ustedes quieren, pueden hallar las desviaciones como aprendieron en estadística, donde sacan la media y luego hacen la diferencia de la media con respecto al dato. Ya es una forma de hacerlo. La cuestión es que tienen que llegar al mismo resultado ya. Yo prefiero usar esto de acá. Vamos a usar esto y vamos a hallar siempre primera hora beta. El modelo es, voy acá a plantear aquí el modelo. El modelo va a ser y va a ser igual a beta uno más beta 2 x. ¿Ya? Entonces vamos a colocar, el intercepto es lo último que hallamos, entonces beta 2. Voy a traer el formulario de acá. ¿Ya? Lo que me interesa es la desviación de x y esta desviación. Entonces yo voy a usar esto de acá. Siempre me gusta trabajar con desviaciones. Me gusta trabajar con desviaciones. ¿Por qué? Porque algunos ejercicios siempre entran desviaciones y cuando no trabajas con desviaciones, se te olvida que son desviaciones y piensas que son otros. Entonces, eso. Entonces voy a resolverlos por separado. ¿Ya? Entonces vamos acá primero a resolver beta 2. ¿Ya? Sumatoria, aquí voy a colocar x minúscula para que se diferencie, ¿ya? Una x minúscula. Y lo voy a poner así, ¿ya? Para que se diferencie que estamos hablando de la desviación. Entonces, ¿qué me dice que esto es igual a qué? A la sumatoria de x cuadrado, perfecto, uno dividido entre n, o sea, uno dividido entre n, entre 6 y la sumatoria de x cuadrado elevado al cuadrado. Ya, entonces yo voy a hacer ese cálculo. Dice que es esto menos esto por esto. Y aquí hay un paréntesis, y aquí hay un paréntesis. Y aquí ya tengo mi desviación. Lo mismo voy a hacer ahora con la desviación de y. ¿Ya? Perdón, aquí desviación de x y y. Eso es lo que nos pide el ejercicio. ¿Ya? ¿Ya? Nos pide esta desviación de x por y las desviaciones de x al cuadrado. Entonces, x, y, voy a ponerle en minúscula y lo voy a poner así para que se distinga. ¿Qué me dice que es igual a la sumatoria de x por y? Yo le voy a colocar uno dividido entre 6, ¿ya? Y por sumatoria de x, sumatoria de y. Entonces, ¿qué tengo? Esto menos 1n por esto. Y ya tengo acá mis dos desviaciones, digamos, que me interesan. Entonces, beta 2 va a ser igual a ¿qué? Beta 2 va a ser igual a una división. ¿División de qué? De esto entre esto, ¿ya? Y eso va a ser igual a ¿qué? A es todo esto. Entonces, beta 2 es igual a esto.
Ya tenemos acá el resultado de beta 2. Les aclaro que si alguno de ustedes quiere usar la fórmula de estadística donde sacan la media, o sea, sacan la media, y aquí es x barra elevado al cuadrado, la fórmula de estadística lo puede hacer, ¿ya? Por ejemplo, por cuestión de, para ver que bueno, yo solamente voy a hacer la parte de x cuadrado para para que quede claro. X barra, o sea, el promedio de y dice que es igual a la sumatoria de x dividido entre n. Ya, esta es otra forma de hacerlo, ¿ya? Donde yo tengo que restar este x menos esto, y eso tiene que estar fijo, y esto lo elevo al cuadrado. Y recién saco su sumatoria. Este valor tiene que darme lo mismo que este valor. ¿Ven? Ya sea por este método que aprenden en estadística 2 o por este, lo pueden hacer ya. Y son para aclarar. Lo mismo va a ser para, lo mismo va a ser para, voy a colocar llevar acá. Lo mismo va a ser para, a ver, sumatoria y perfecto. Lo mismo tendría que ser para la cuestión de x menos x barra, y menos y barra. ¿Ya? Aquí que vendría a ser x, primero un paréntesis, x menos x barra, lo fijo, cierro paréntesis, abro paréntesis, y menos y barra f4, o sea, el promedio de y, fijo, y ya está. Déjenme ver. Bien. Y si hago yo la sumatoria, no, aquí algo está mal. Ya, está bien, perfecto. Entonces, haciéndolo de esta forma o de esta, tienes que darle los mismos. ¿Ven? Obviamente que en estadística esto lo vieron, así que eso lo estoy haciendo bajo la nada más. Ya. Eso con cuestión de beta 2. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Ahora vamos con beta uno. Beta uno es sencillo, le voy a poner igual la fórmula acá. Es ya, obviamente, una vez obtenido beta uno, me gusta, en sí no me gusta esta fórmula aquí, pero sirve. Hay varias fórmulas. Me gusta más usar la de esta de acá, le voy a poner acá. Beta uno es igual a y barra menos beta 2 x barra. O sea, sencilla, digamos. Pero bueno, voy a usar la que está en su formulario. Así que me dice acá uno dividido entre n. Uno dividido entre los números de datos. Todo eso multiplicado por qué? Por la sumatoria de y menos beta 2. ¿Cuánto es beta 2? Este valor por la sumatoria de x. Enter. Y multiplico. Ya tengo aquí mi intercepto. ¿Ya?
Por si acaso, en el primer parcial, si ustedes resolvían esto de otra manera, habían tres métodos, si no mal recuerdo. Había el método por desviaciones, el método de hacer por despeje y había otro, el método en el que se usaba sistema de ecuaciones. Entonces, cualquiera de los métodos es válido, ¿ya? Para hallar los coeficientes de beta. Y ya tenemos aquí nosotros el modelo, entonces vamos a colocar y es igual a cuánto, a 200,76 más 0,53x, ¿ya? Una vez tenemos esto de acá, vamos a hallar la sumatoria total de cuadrados. Ya vamos a hallar esto de acá, ¿ya? ¿Qué es lo último que se avanzó? Sumatoria total de cuadrados, ¿qué va a ser? Va a ser igual a las desviaciones de y. ¿Y eso ya lo hallamos? No, no lo hallamos todavía. Entonces, como no lo hallamos todavía, vamos a tener que hallarlo, ¿ya? Las desviaciones de y vendría a ser igual a esto. Lo mismo igual si quieren lo pueden aplicar estadística. Pueden aplicar estadística, la parte de desviaciones, ¿ya? Entonces, esto es desviaciones de y. Y por eso es que yo coloqué los datos al principio. Sumatoria de y cuadrado dice uno dividido entre el número de datos 6 y por la sumatoria de y elevado al cuadrado. Voy allá el resultado y me sale que es esto menos esto por esto. Ya tengo mi sumatoria total de cuadrados. Vamos al siguiente, sumatoria explicada de cuadrado. La sumatoria total de cuadrados dice que es las desviaciones de x y y elevado al cuadrado. Y eso ya lo tenía, que era este número de acá. Entonces, esto elevado al cuadrado. Y me dice dividido entre la desviación de x elevado al cuadrado, que es este de acá. Entonces yo divido los valores y ya tengo la sumatoria explicada. Y por último, la sumatoria de residuos, que me dice que es la diferencia entre las desviaciones de y cuadrado menos la sumatoria explicada. O sea, que me dice que es la diferencia entre la sumatoria de y, o sea, esto, y menos esto. Y ya tendría acá, voy a poner acá, mi siguiente resultado. Entonces, para comprobar, sumatoria total de cuadrados dice que tiene que ser igual a ¿qué? Sumatoria explicada más sumatoria de residuos. Entonces, la sumatoria total de cuadrados dice que es este valor y la sumatoria de residuos tiene que ser la suma de estos dos. Y está igual. Entonces, significa que está bien lo que realizamos. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Qué más? El R cuadrado. El R cuadrado es la sumatoria de residuos dividido entre n menos k. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es una forma de hallar. ¿Y dónde está la otra? Yo voy a poner acá. Esto va a ser igual a la sumatoria explicada dividida entre la sumatoria. Si quieren pueden usar, les voy a dar dos fórmulas. Y yo prefiero usar cualquiera. La verdad aquí es irrelevante. ¿Ya? Voy a usar las dos fórmulas para mostrarles que cualquiera de las dos les va a llegar al mismo resultado.
Ya, r cuadrado y r cuadrado. Aquí me dice que r cuadrado es igual a la sumatoria explicada dividido entre la sumatoria total. Y aquí me dice que es uno menos paréntesis sumatoria de residuos dividido sumatoria de residuos dividido entre sumatoria total de cuerdas. Sí, y vemos que es el mismo resultado. Ahora interpretamos. ¿Cómo interpretamos esto? Fácil. La variable, la variación en nuestra variable dependiente es explicada en 56,45% por sus variables independientes. ¿Ya? Eso vendría a ser la interpretación de todo esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre todo esto? Mm, Bueno, vamos, antes de que se vayan, voy a mostrarles, algunos capaz ya lo vieron. Esto se puede resolver de en un segundo con esto. Van a datos, análisis de datos. Si alguno no lo tiene, seguramente tienen que activarlo en opciones, ¿ya? Más opciones y complementos, a veces está aquí. Si es que no lo tienen descargado, y si no, van a personalizar cinta opciones y lo buscan acá en todos los comandos y se lo pasan acá ya. Yo ya lo tengo, análisis de datos, regresión, aceptar. Esto de acá está vacío, ¿ya? ¿Qué hacemos? Rango de Y, seleccionamos esto. Rango de X, seleccionamos el X. Rótulos, significa, ¿hay títulos? Sí, tiene títulos. En una hoja nueva, sí, aceptar. Y nos crea automáticamente todo esto, en resumen. ¿Qué es esto? Vamos primero con, ¿dónde está? Los coeficientes, los que hallamos. Aquí está el intercepto, beta uno y beta 2, que es lo que hallamos. Beta uno, que es 200, y beta 2, 0,53. Luego vamos a aprender qué es esto de acá. Ahora vamos a la sumatoria total de cuadrados, que es este de acá, 8.843. Aquí está. La sumatoria de residuos, que es este de acá, y la sumatoria explicada. Como vemos, aquí también nos da. Y por último, el r cuadrado, que es el coeficiente de determinación r cuadrado, y que lo tenemos acá, el r cuadrado, ¿ya? Que es lo mismo que hallamos nosotros, 0,56, ¿ya? Si ustedes quieren verificar si está todo bien hecho, lo pueden hacer así, ¿ya? Eso sería todo entonces. No, si no tienen alguna pregunta, voy a ir cortando la grabación.